Children and women are the most affected. Dead bodies lie on the usually busy streets of Goma. Cobalt, mined by children's hands in dangerous and dirty conditions in the Democratic Republic of Congo, filmed by Sky News. Qué curioso. Como el color de piel, la etnia, la región y la posición socioeconómica pueden determinar qué personas son más probables a tener más o menos derechos humanos. Como el simple hecho de haber nacido en un país cuyos problemas el mundo suele invisibilizar, como con todo el continente al que tu país pertenece, te vuelve acreedor a sobrevivir en esclavitud, sumergido en corrupción, injusticia, violencia, faltas a los derechos humanos, e incluso masacres. Viviendo todo esto desde niño, sabiendo que tu corta edad no es sinónimo de derecho a la educación y al libre desarrollo. Teniendo que trabajar diariamente jornadas inhumanas para poder proveer a tu familia con $1 al día. Bienvenido a la República Democrática del Congo. La República Democrática del Congo es el segundo país más grande de la África subsahariana, con una población de más de 77 millones de habitantes. En ella, se sitúa uno de los dos pulmones del mundo, el Bosque del Congo, cuyo terreno abarca 2,35 millones de kilómetros de extensión. En sus tierras se ocultan cuantiosos recursos minerales, incluyendo cobalto, cobre, diamantes, oro, coltán y tantalio. Pero además de la fortuna mineral que yace en el país, también tiene una extraordinaria riqueza de tierras cultivables, bosques, biodiversidad y recursos hídricos. Tan solo 10 millones de los 80 millones de hectáreas de tierras cultivables del país están bajo cultivo. A pesar de esto, la República Democrática del Congo es un país con un índice de pobreza del 73,5% de su población en 2024, según el Banco Mundial. Aproximadamente 7 de cada 10 congoleños viven con menos de $2,15 al día. Aunado a esto, el Congo atraviesa por una crisis humanitaria muy grave, pues el país está en guerra constante por los vastos recursos y el territorio. Todo empezó por el desplazamiento de miles de ruandeses, buscando asilo en el este del Congo, ya que escapaban de la violencia y muerte a la que estaban sujetos en Ruanda, debido al estallido de la guerra de revolución ruandesa. Entre los refugiados ruandeses se habían escabullido algunos miembros de las milicias de Ruanda, quienes fueron acusados por el gobierno del Congo de desestabilizar la paz de la región. Esto provocó tensiones que desembocaron en enfrentamientos entre las milicias, los grupos locales y los refugiados. En este punto, el Congo quería expulsar a los refugiados ruandeses de vuelta al país, que los perseguiría hasta la muerte. Este hecho fue el punto de quiebre, que en tan solo un año después, provocó una guerra entre lo que era el país llamado Zaire, actualmente la República Democrática del Congo, y una fuerza unida entre los opositores de la dictadura de Zaire, y dos países vecinos, Ruanda y Uganda. Así, comenzó la Primera Guerra del Congo. Guerra que tenía como propósito derrocar al gobierno comunista del dictador, Mobutu Sese Seko. Mobutu había estado sumergiendo al Congo, que renombró como Zaire, en corrupción y subdesarrollo, amasando una fortuna personal mientras dejaba al país en pobreza extrema y hambruna. No obstante, estas problemáticas sociopolíticas no eran las únicas razones en las que se basó la Primera Guerra del Congo. Como recordarás, el Congo posee reservas muy grandes de minerales codiciados y necesarios para las industrias mundiales, lo que motivó a muchos grupos armados y sus aliados externos a controlar aquellas riquezas y recursos. La Primera Guerra del Congo duró un aproximado de 9 meses, y tuvo efectos devastadores en la población congolense, quienes fueron los que más sufrieron los estragos de la guerra. Se tiene noción de múltiples faltas a los derechos humanos a lo largo de lo que duró la guerra, incluyendo masacres, violaciones a mujeres y niñas, desapariciones forzadas, desplazamientos de refugiados, reclutamiento de niños, tortura, y una crisis humanitaria que, debido al conflicto, no permitía el acceso de la población a refugio y bienes básicos. El 6 de octubre de 1996, el hospital Lemera fue atacado por un grupo de insurgentes armados, quienes saquearon los medicamentos, y asesinaron a 37 personas, entre soldados zaireses y civiles.
Al término de la Primera Guerra del Congo, se estimó que aproximadamente 100.000 personas fallecieron a causa de la violencia y las enfermedades. Pero, para el desfortunio de la población congolense, la violencia y muerte no acabarían con la Primera Guerra. En 2001, se suscita el asesinato de quien fue el presidente del Congo, luego del derrocamiento de Mobutu, Laurent Désiré Kabila. Este suceso desestabilizó aún más la situación en el país. El hijo de Laurent Désiré, Joseph Kabila, toma el poder y asume la presidencia. Para este punto, la creciente desestabilidad ya era aprovechada por grupos rebeldes y milicias financiadas por las potencias del mundo, para explotar los recursos minerales del Congo. Y todo esto, porque justo un año después de terminar la Primera Guerra del Congo, estalló la Segunda Guerra, la cual duró 6 años. A lo largo de estos 6 años, entre 1998 y 2003, el Congo se sumergió en violencia y crímenes de guerra desmedidos. A este período se le conoce también como la Guerra Mundial de África, ya que muy como su contraparte europea, fueron múltiples naciones africanas las involucradas en querer tomar control de la República Democrática del Congo. La guerra por los recursos naturales dividió a los países involucrados entre los que querían hacerse con los recursos y quienes defendieron la soberanía del Congo. Aproximadamente 3,8 millones de personas murieron en los 6 años que duró la Segunda Guerra. En muy resumidas cuentas, los gobiernos de Ruanda y Uganda se unieron para combatir al gobierno del presidente Laurent Désiré Kabila, debido a disputas étnicas, lo que orilló a Laurent Kabila a pedir ayuda a los países vecinos, Angola, Zimbabue, Namibia y Chad. A causa de los diversos conflictos en la región, surgieron grupos armados, movimientos político-militares, y milicias financiadas por países ofensores y por algunas potencias que se aprovecharían del conflicto para su beneficio. Entre estos grupos, uno muy importante para entender el complicado conflicto en RDC, es el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo. Creado por Laurent Kunda, el CNDP fue un movimiento político-militar que, bajo el comando de Kunda, se conformaba por un gran ejército respaldado por Ruanda, que en apenas 2 años, había humillado al ejército congoleño 3 veces. Este conflicto entre el ejército congoleño y el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo causó un enorme sufrimiento en la población civil, además de un saldo rojo preocupante. Por esto, la presión internacional obligó a Ruanda a retirar su apoyo hacia el CNDP, y en el año 2009, Kunda fue apresado en Ruanda, terminando con el atosigamiento en el este del Congo RD. El arresto de Kunda prestó a la milicia del CNDP para dialogar con el gobierno un acuerdo de paz entre este grupo político-militar y el gobierno congoleño. El 23 de marzo del 2009, el acuerdo de paz prometía poner fin a la rebelión del CNDP contra el gobierno, pues el grupo militar no protegía al grupo étnico Tutsis contra la masacre por parte de los Hutus rebeldes de Ruanda, como prometieron que lo hacían. No obstante, los antiguos combatientes del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo, ahora integrados al ejército congoleño, acusaron al gobierno de fallar en implementar plenamente el acuerdo de paz. Esto dio pie a que en abril del 2012, 4 años después del acuerdo de paz, integrantes del CNDP se rebelaran contra el gobierno, tomando control de la ciudad de Goma y creando un nuevo grupo militar rebelde. El nuevo grupo fue nombrado en referencia a la fecha en la que se firmó el acuerdo. El M23. Este grupo armado, residente en la parte oriental del Congo RD, ha sido responsable de violar el derecho internacional en diversas ocasiones, así como de cometer diversas violaciones a los derechos humanos contra la población civil de RD Congo. En 2012, el grupo militar se levantó en armas contra el gobierno congoleño, tomando la ciudad de Goma, en Kivu del Norte, en la zona este del país. Esta zona es estratégicamente esencial para el grupo, ya que se tiene evidencia testimonial de que reciben armamento y adiestramiento del país que tiene frontera con el Congo RD y la ciudad de Goma, Ruanda. Además, Goma posee yacimientos ricos en minerales, bajo el control del M23, y a grandes rasgos, de Ruanda.
El alzamiento del M23 en 2012 no duró mucho debido a que un nuevo acuerdo de paz terminó desarmando al grupo. No obstante, el grupo resurgió en 2021, más fuerte y poderoso que antes gracias al apoyo de Ruanda. Este grupo ha sido acusado de cometer asesinatos, mutilaciones, actos de violencia sexual, secuestros y desplazamientos forzados, y según informes de la Organización de las Naciones Unidas, el M23 ha cometido como mínimo 46 violaciones a mujeres y niñas, de las cuales la más pequeña tenía 8 años. Sumado a esto, alrededor de 146 jóvenes y niños han sido reclutados por la fuerza tan solo en la zona de Rutshuru. Y tan solo en la zona de Kivu del Norte, asesinaron a 130 civiles. También son responsables de la fuga de aproximadamente 4.000 reclusos de la prisión de Munzenze, y del desplazamiento de 400.000 personas al inicio de 2025. Y todo esto lo comete tan solo uno de los múltiples grupos armados existentes en el Congo RD. Se estima que existen actualmente 120 grupos armados y milicias en el país, sometiendo a la población a una violencia que, desde el inicio del conflicto, ha cobrado 6 millones de vidas civiles. La problemática empeoró todavía más, cuando comenzó el auge de los dispositivos móviles y las energías renovables, pues cada vez más personas compraban teléfonos inteligentes, autos eléctricos, computadoras, y un gran etcétera de dispositivos que funcionan con baterías de litio. A pesar de no ser el único grupo, el M23 se destaca del resto debido al apoyo que les brinda el gobierno de Ruanda. Pues hay testimonios de que el M23 recibe armamento, adiestramiento y apoyo militar de Ruanda y sus fuerzas armadas. En la actualidad, el grupo M23 controla gran parte del este del Congo RD, y de sus recursos minerales, dando pie a la minería ilegal y clandestina de la que cientos de congoleños obtienen sus ingresos, entre ellos niños, que lejos de estar disfrutando de su infancia y nutriendo su mente en desarrollo con educación, están exponiendo sus vidas a metros bajo tierra, cargando botes llenos de piedra, listos para ser lavados y separados del mineral, y usando herramienta pesada para golpear grandes trozos de piedra dura. Hablar de la historia del conflicto en el Congo RD es indispensable para comprender que la inestabilidad causada por un gobierno débil y por las constantes guerras y masacres en el territorio son la razón principal de la problemática mineral en el país. Pues no solo el Congo RD no se beneficia de sus propios recursos naturales como es lógico que debiera, sino que su propia gente es esclavizada en trabajos de minería de alto riesgo, para extraer los metales que las transnacionales de tecnología necesitan para sus dispositivos, a cambio de un mísero dólar al día. Eso es lo que cuesta su vida. La región de Katanga, en el extremo sudoriental del Congo RD, es la que más yacimientos de cobalto tiene, y concentra más de este mineral que todo el mundo junto. Por esto mismo, potencias como Canadá con su empresa Alphamin Resources, China con sus múltiples empresas mineras, como Zijin Mining Group, Estados Unidos con Cobalt Metal, y Bélgica con Group Forest International, se aprovechan de la necesidad de los congoleños de sobrevivir y llevar comida a sus hogares, para hacerlos trabajar en condiciones infrahumanas y sin medidas de seguridad, ni equipo de protección. Además, la minería en RD Congo supone otro problema igual de grave que la esclavitud de congoleños en minas. En una ciudad minera del Congo RD, llamada Kolwezi, se investigaron 6 proyectos mineros entrevistando a personas afectadas y testigos. La investigación tenía el propósito de averiguar si estos proyectos de explotación de minerales están vinculados a desplazamiento forzado, desalojos por la fuerza, destrucción de viviendas, e indemnizaciones injustas, a cambio de poder minar en terrenos poblados y llenos de casas pertenecientes a congoleños. Según el informe, en un barrio central de Kolwezi, donde habitan aproximadamente 39.000 personas, cientos de ellas reportaron haber recibido la orden de abandonar sus viviendas, sin recibir ningún tipo de remuneración, luego de que una gran mina reabriera en 2015. Nosotros no queríamos mudarnos, la empresa y el gobierno llegaron y nos dijeron, aquí hay minerales, dijo Edmond Musans, de 62 años, quien fue desalojado de su hogar, y que posteriormente fundó un comité representando los intereses de 200 familias desalojadas. Desalojan por la fuerza a la gente, les amenazan e intimidan para que abandonen su casa o les engañan para que den su consentimiento a compensaciones irrisorias, dijo Donat Kambola, presidente de la organización congoleña Iniciativa por la Buena Gobernanza y los Derechos Humanos.
Que los congoleños trabajen como esclavos en minas a punto de derrumbarse, que sufran masacres indiscriminadas a diario, y que sean desalojados a la fuerza de sus hogares, no es lo único a lo que deben enfrentarse las personas del Congo. Pues a los múltiples crímenes de guerra y problemáticas de la región, se le ha sumado una horrible realidad prácticamente desde que comenzó el conflicto bélico en el país. La violencia sexual contra mujeres y niños. Un reporte hecho por la UNICEF informa sobre casos de abuso sexual infantil en la localidad de Kisangani, perpetrados por un grupo militar que acampa cerca. Michel Magayani, un trabajador social, afirmó que las agresiones sexuales en Kisangani eran cosas de todos los días, ocurriendo nuevos casos a diario. Mientras la violencia sexual es usada como arma de guerra, las víctimas quedan con cicatrices físicas y mentales que difícilmente sanarán. La UNICEF recopiló el testimonio de una niña de 12 años, quien fue abusada por un militar. Estaba recogiendo agua cuando sentí que alguien se acercaba por detrás. Noté que se trataba de alguien de uniforme. El hombre cogió una piedra, la puso en mi boca y me arrastró hasta que quedamos ocultos por la maleza. Los gritos de la niña no fueron escuchados hasta que fue muy tarde. Como ella, cientos de miles de niños son abusados en el Congo RD. Muy rara vez se investiga alguno de estos casos, y mucho menos se procede en contra de alguien, pues en ese país las víctimas viven en injusticia y burlas. Las mujeres abusadas a menudo deben escapar de su localidad debido a las difamaciones, y los abusadores se respaldan de creencias estúpidas, como la de abusar a una niña para garantizar fortuna a su familia, para salirse con la suya en la enorme mayoría de los casos. Si abordara los casos de muerte y masacres ocurridos en este país, el vídeo podría extenderse más de lo necesario, ya que esto es pan de cada día en las zonas de conflicto del Congo RD, sobre todo en el territorio controlado por el M23. Aquí la gente no es gente, aquí son fuerza laboral esclavizada que no merecen más de $1 al día por su arriesgada labor. Aquí son meros daños colaterales para el gobierno, que se supone debe velar por la calidad de vida de cada uno de ellos, y cuyas fuerzas armadas deberían salvaguardarlos, en lugar de abusar de su poder siempre que quieren. Aquí son solo objetivos para las milicias y grupos rebeldes que necesitan carne de cañón para negociar acuerdos y beneficios. Aquí son solo seres inferiores para el resto del mundo, son solo infrahumanos que no merecen la atención, que no merecen una plegaria, que no merecen ayuda humanitaria. Para que el mundo siga funcionando tan cómodamente, África debe sangrar. Si deseas ayudar a que este tema sea más conocido, puedes dar like y comentar en este y otros vídeos que hablen del tema. Pero, si tienes la posibilidad económica de ayudar más directamente, visita el enlace de donativo en mi descripción, para apoyar con un monto de donación a las causas humanitarias en el Congo. Si el vídeo te hizo reflexionar, te agradecería mucho que le dieras like al vídeo para ayudar a que se recomiende, y lo vean más gente. Si te gustan los vídeos de este tipo, te invito a suscribirte a mi canal, donde actualizo cada 20 años hábiles. A todos mis suscriptores, quiero disculparme por tardar tanto en subir este vídeo. Les deseo feliz Navidad. Yo fui. Nos vemos pronto.